Vamos a cantar esta alabanza, vamos a ponernos de pie y cantar esta alabanza. ¿Dónde dejaste la cena de adición? Ahí está, mano. Cualquier cosa más una cena y yo te lo llevo. Bueno, y se te acabó. Es el día que hizo Let's pray. Dear God, thank you for this wonderful day you've given us. Thank you for giving us this opportunity to worship you together as a church family. Please help us to take what we've learned today and apply it to our lives and use it every day as we walk in you. Please keep us safe as we go our separate ways this afternoon and help us to come back together tonight and worship you again. In Jesus' name I pray. Amen. Wow. I would say I feel good because it's warm right here, right? There's no Hispanic church. There is no English church. There is only one Jesus Christ church. Amen. And tomorrow, our sister Lorena is going to be with the surgeon. We're going to pray for her. Vamos a orar por nuestra hermana Lorena, que el día de mañana va a estar en operación. Vamos a rogar al Señor que todo vaya bien. Ella es de una familia que ha demostrado una dedicación a Dios muy profunda y creo que todos estamos orgullosos de toda la familia Jiménez. Dios los guarde y los acompañe. Y es un honor estar aquí en esta mañana para orar en el nombre de la iglesia, para pedir por todos aquellos que no están en este día, para orar por nuestros pueblos, que todo marche bien. Estamos en circunstancias un poquito desconocidas, pero vamos a orar al Señor para que todo esté en sus manos. Bendito Padre, en esta mañana, Señor, te damos honra. Bendito Señor, reconocemos que tú eres el creador del universo, que tú eres, Señor, quien da la vida, quien quita todo, Señor, de acuerdo a su voluntad. Bendito Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que borre nuestros pecados, Señor, que gires tu rostro, Señor, y no veas todas las faltas que hemos cometido. Señor, como decía David, límpiame, Señor, y seré puro. Límpiame, Señor, y seré más blanco que la nieve. Bendito Padre, en esta mañana te pedimos por todos aquellos hermanos que no han podido venir el día de hoy, Señor, les protejas, y el día de mañana, Señor, glorifiquen también con nosotros tu santo nombre en este lugar. Señor, te pedimos por todos los enfermos de la iglesia, Señor, les dé sanidad para que también asimismo puedan glorificar tu santo nombre. Bendito Padre, te damos gracias por todos los alimentos que has puesto en nuestra mesa, por el trabajo, Señor, que hemos tenido, Señor, por todos los bienes que has dado a nuestra familia. Bendito Padre, en esta mañana venimos a glorificar tu santo nombre. Venimos, Señor, a alabar tu santo nombre, esperando que tú nos escuches y veas, Señor, nuestro corazón. Bendito Padre, en esta mañana también te pedimos en oración por nuestra hermana Lorena. Señor, sabemos que enfrenta algo muy difícil, muy duro. Está peleando por su vida, Señor, pero sabemos que lo ponemos en tus manos, bendito Padre, para que ella salga victoriosa y siga alabando tu santo nombre. Todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo.
Amén.
imagine if you knew the exact instant that you would die. Now, I can tell you in my life, when I even just have a deadline or something that I know is due on a certain date, at times it consumes me. At times it's the only thing I have on my mind. And I think to myself, how should I handle that, right? And so we look at Jesus, right? Jesus knew from the time that he came to this earth that he was going to die at a certain time. He knew that was his purpose. And if you ask when he knew, if you look at John 1:1, it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. See, Jesus knew from the very beginning that he was coming to earth for the sole purpose of dying to set us free. And then if we look at John 1:14, it said, and the Word became flesh, and the flesh dwelled among us, and we have seen his glory as the only Son from the Father, full of grace. See, the old law couldn't save people. The old law didn't have the grace that we need in our lives that Jesus brought with him. So Jesus knew from the beginning, and I'm going to tell you, if I knew from the beginning that I was going to die on this day in such a way that he died, it would overcome me. But that's not what we see from Jesus. We even see that he lived his life to bring glory to others. He wasn't thinking about himself. He wasn't thinking about the terrible pain that he was going to suffer. He wasn't thinking about the death that he was going to endure. In fact, he actually tried to describe it to his disciples in Luke. In Luke chapter 18, verse 31 through 34, it says, Jesus took the 12 aside and he told them, we're going to Jerusalem. Everything that is written by the prophets about the Son of Man, that's Jesus, will be fulfilled. He will be delivered over to the Gentiles. They will mock him. They will insult him. They will spit on him. They will flog him, and they will kill him. And on the third day, he will rise again. And then verse 34 says, but the disciples did not understand any of this. Its meaning was hidden from them, and they did not know what he was talking about. Finally, Jesus, knowing his purpose from the beginning, focused on others. John chapter 10, verse 10 says, the thief comes only to steal and kill and destroy. I come that you may have life and you may have it abundantly. How amazing is it that Jesus, from the very beginning of his life here on earth, knew he was going to die, knew he was going to die for us. Not only did he give us abundant life, but if we look at Galatians 5:1, it says, for freedom, Christ has set us free. I want us to think now as we take this communion, think about Jesus, how he knew he was going to die, how he didn't let that stop him from his mission, how he always looked to others, and how he eventually set us free. Think of these things as we now partake of the bread and the fruit of the vine after the prayer. Dear Lord, thank you. Thank you for the plan that brings us back to you, for the grace that we need in our lives to fill the void of sin that we've created. Thank you, Lord, for always being focused on that plan and always focused on that mission. Help us to see that we can also help others and show you to others. Lord, thank you at this time for sacrificing your body, for giving that body over to be flogged, spat on, and killed. Lord, help us to remember that body as we partake of this bread at this time, and help us to remember the great sacrifice that you've given us because you love us so much. In your name we pray. Amen. Bien, hermanos, este es un momento para recordar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. En la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo le está dando instrucciones a la iglesia de cómo se tiene que hacer, cómo vamos a participar del pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, del vino que representa la sangre. Está dando instrucciones. Dice que el Señor Jesús, el día que fue entregado, tomó pan, lo partió y dio a sus discípulos. Dice, cada que coman esto, háganlo en memoria de mí. Y hoy es lo que estamos haciendo. Vamos a partir el pan, todos unidos, y vamos a recordar ese sacrificio, ese amor que el Señor Jesús tuvo por cada uno de nosotros. Oremos. Gracias, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Te pido que seas tú bendiciendo el pan sin levadura, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue sacrificado en la cruz para darnos una oportunidad a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con cada uno, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.
Let us now pray for the fruit of the vine. Dear Lord, once again we come to you thanking you for that ultimate sacrifice, for the grace that you've given us. We're thankful for that blood that washes away our sins. Lord, help us to remember that blood now that brings us to you, that brings us to Christ. Lord, thank you for making that ultimate sacrifice for us. Thank you for always having that as the plan. Thank you for always looking to us and finding ways to bring us back to you. We ask all these things in Jesus' name. Amen. Oremos. Gracias, Padre, por permitirnos participar de este elemento que es el jugo de la vid, que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Estamos muy agradecidos por ese sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros, Padre. Esperamos que seas tú siempre ayudándonos a seguir adelante, Padre, a que todo sea de tu manera. Estamos aquí adorando tu santo nombre y todo lo que se haga es para glorificar tu santo nombre. Bendice el jugo de la vid que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que en la cruz fue derramada. En nombre de Jesús damos gracias. Amén. We now come to the part of our worship where we give back. And knowing that
that everything that we have is given to us by God, and knowing that Jesus stayed on his mission to show others the gospel, the good news, and that we're all called to do the same thing. We're called to take that word to others, and there's ways we can do that in our lives, but there's also ways that we can do that by giving back to the work here and letting others help us in that effort. So at this time, I want you to focus on giving back to God as we talk about the offering in prayer. Dear Lord, thank you. Thank you for all the rich gifts you've given us. Thank you for letting us live in this great country. Thank you for letting us live here and worship you. Thank you for your Bible. Thank you for all the things you've given us. Lord, help us to look at our lives and realize that it's all yours. Help us to find ways to give back to you, to show others you in our lives, and also to further your word. Lord, thank you for everything you've given to us, most of all for Jesus and his sacrifice and setting us free. In his name we pray. Amen. Buenos días, hermanos. Estamos aquí reunidos para dar un poco hoy de lo que nuestro Dios nos ha dado, y si me permiten leer Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en la arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oremos por las ofrendas, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos aquí en esta mañana. Estamos ante tu presencia con humilde corazón para darnos un poco de lo que tú nos has dado, Padre, a través de esta semana, de estos días. Sabemos que tú obras en ello, Padre. Sabemos que tú nos das todo lo material y todas tus bendiciones, Padre. Bendice a aquel que no tiene o que por alguna razón no ha podido dar, Señor, que tú seas con él, con toda su familia, Padre. Permítenos llevarte todo esto ante tu presencia, Señor, para que crezca en tu obra, Señor, y sea glorificado, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora sí me acompañan a entonar este himno para la ofrenda de los niños. Demos gracias al Señor, demos gracias.
Demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Por las mañanas, las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? This morning's scripture reading will be Galatians 5, 1 through 6. Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. Indeed, I, Paul, say to you that if you become circumcised, Christ will profit you nothing. And I testify again to every man who becomes circumcised that he is a debtor to keep the whole law. You have become estranged from Christ, you who attempt to be justified by law. You have fallen from grace. For we, through the Spirit, eagerly wait for the hope of righteousness by faith. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. Buenos días, hermanos y hermanas.
Hoy vamos a hablar de Galatas, capítulo 5, del versículo 1 al 5. Estad pues firme a la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os apoyará Cristo. Y otra vez testigo a todo hombre que es circuncida, que no está obligado a guardar por toda la ley de Cristo. Os dirigisteis del poco de la ley, os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Buenos dias. Good morning. I appreciate this time that we have to worship together and as one body in the Lord, and for my brother Beto and his help this morning. Estamos agradecidos de que podamos compartir este tiempo con ustedes, con ustedes y también que acá nuestro hermano esté ayudándonos a traducir. So this morning I would like to discuss the idea of freedom in Christ and what that means to us. Ahora, esta mañana quisiera hablar acerca de nuestra libertad en Cristo y lo que esto significa para nosotros. I've known many faithful brethren who live in fear of not making it to heaven when they die. Porque yo conozco, por ejemplo, a algunos hermanos que viven o tienen temor de que cuando mueran no vayan a llegar al cielo. But the New Testament scriptures make it clear that we can have a bold confidence in our salvation. Sin embargo, el Nuevo Testamento a nosotros nos dice que tú y yo debemos estar confiados de que podemos llegar al cielo. Over and over, the Bible encourages us to not live in fear of the day of judgment. Cada vez la Biblia siempre nos está diciendo que no debemos vivir teniendo temor de que no vayamos a llegar al cielo, But rather to look forward to it with excitement and a longing. sino que más bien vivamos teniendo emoción, teniendo este deseo de llegar al cielo. The Apostle John wrote in 1 John 5:12 through 13 that he who has the Son has life, and that we can know that we have eternal life. Por ejemplo, el apóstol Juan escribe en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 12 y 13, que él nos dice esto: aquel que tiene al Hijo, al Señor Jesús, tiene la vida, y que nosotros podemos de esta manera tener vida eterna. And the Apostle Peter wrote in 2 Peter 3:12 that God's people should be looking for and hastening the coming of the great day of God. También el apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro 3:12 que de esta manera la gente de Dios, el pueblo de Dios, debe de estar buscando esto, buscando la venida del Señor. And so this morning I'd like to spend some time discussing the freedom that we as God's people have in Christ and what that means to us. Entonces, esta mañana quisiera hablarles acerca de esta libertad que tenemos en Cristo y qué significa esto para nosotros. So first, having freedom in Christ means to be freed from the law. Entonces, tener libertad en Cristo significa estar libre de la ley. In Galatians 5:1 through 6, as was read this morning, Paul says that it was for freedom that Christ set us free, and therefore keep standing firm and do not be subject again to that yoke of slavery. And behold, I, Paul, say to you that if you receive circumcision, Christ will be of no benefit to you. And I testify again to every man who receives circumcision that he is under obligation to keep the whole law. You have been severed from Christ, you who are seeking to be justified by law. You have fallen from grace. For we, through the Spirit, by faith, are waiting for the hope of righteousness. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision mean anything, but faith working through love. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
And so many of the churches in the first century had conflicts in moving forward from the old law of Moses into the newfound freedoms we have in Christ. Ahora, muchas iglesias del Nuevo Testamento tuvieron algunos problemas de moverse o hacer la transición de pasar de la obediencia de la ley hacia la fe en Cristo Jesús. And most of Paul's letters include some level of instruction to abandon the practice of the old law and instead adopt a faith in Jesus Christ. Y muchas de las cartas del apóstol Pablo, él anima o enseña a los hermanos a que ellos puedan hacer esa transición, salir del cumplimiento de la ley para poder tener una vida o vivir una vida en la fe en Cristo. In Galatians chapter 3, verses 23 through 27, Paul explains that the old law served the purpose of pointing out sin. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 27, el apóstol Pablo hace referencia acerca del propósito, acerca de la ley y cómo la ley sirvió para un propósito. And in doing so, the law led us to understand the pressing need that we have for Christ. Y al hacer esto, lo que el apóstol Pablo enseña es cómo la ley nos dirige a nosotros o nos debe de dirigir hacia Cristo. And so in that passage, Paul says, "But before faith came, we were kept in custody under the law, being shut up to the faith which was later to be revealed. Therefore the law has become our tutor that has led us to Christ, so that we may be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a tutor. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ." Y Pablo lo explica de esta manera en el versículo 23 al 27 que vamos a estar leyendo. Dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos crucificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. And so by nature, a law must be specific. Entonces, por naturaleza, la ley lo que debe de ser es ser específica. It would not be acceptable for a police officer to just issue out speeding tickets at random speeds. Por ejemplo, no sería lógico que un policía nos detenga o nos pare el carro y nos ponga un ticket sin ninguna razón. The law must define what speeding is for the police officer and for me as a driver to know that it has been violated. Porque la ley lo que debería hacer es especificar la razón por la cual un policía puede pararte y la razón por la cual debería de darte un ticket. And this is what the old law did for Israel. It defined sin and what God expected of them. La razón por la que hablamos de esto es porque esto es lo que la ley era. La ley lo que hace es definir las cosas que se deben de cumplir. And even though the old law does not apply to us today, y aunque la ley no aplica para nosotros en estos días, through a study of it, we can learn more about God's expectations for His people in different situations. Pero sin embargo, a través del estudio de la palabra de Dios, tú y yo podemos entender lo que Dios quiere para tu vida y para nuestras vidas. But one thing we absolutely can take away from it is the desperate need for Jesus and the cross. Pero algo que sí podemos ver en lo que es la ley es la profunda desesperación de su pueblo, del pueblo de Dios por Cristo Jesús. And so while the old law pointed out sin, it had no ultimate power to completely resolve mankind's problem of sin. En ese sentido, la ley, si bien es cierto que definía las cosas que no se debían de hacer, Hebrews 10 verse 4 says, "For the law, since it has only a shadow of the good things to come, and not the very form of things, can never, by the same sacrifices which they offer continually, year by year, make perfect those who draw near. Otherwise would they not have ceased to be offered, because the worshippers, having been cleansed, would no longer have had consciousness of sins. But in those sacrifices there is a reminder of sins year by year, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins." Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 4 en adelante dice esto, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. And so while we may not struggle today with the idea of being bound to the old law, Ahora, a pesar de que nosotros no nos tenemos dificultad acerca del por qué no debemos de cumplir la ley, I do believe that we could easily fall into the trap of law keeping. sin embargo, tú y yo podemos caer en esta trampa de mantener o tratando de cumplir ciertas leyes. And trying to justify ourselves by how well we keep the law rather than having full justification through the cross of Christ. De tal manera que nosotros nos preocupamos de cumplir ciertas leyes para que podamos justificarnos a nosotros mismos, otra vez por cumplir ciertas leyes. To be justified by Christ means to exercise a faith that works through love, as Paul said in Galatians 5, verse 6. Sin embargo, para estar justificado en Cristo, lo que necesitamos es vivir por la fe y en el amor de Cristo. And in Ephesians 2, verse 8, the Bible says, "For by grace you have been saved through faith, that not of yourselves. It is a gift of God, not as a result of works, so that no one may boast." En Efesios capítulo 2, versículo 8, por ejemplo, la Biblia nos dice con respecto a esto que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. So being free in Christ means being free from the burden of having to justify myself through law keeping. De esta manera, vivir en Cristo no significa mantenerme justificado a través de las cosas que yo pueda hacer o las leyes que pueda cumplir. But rather, being free in Christ means being justified in Christ alone and through His completed work at the cross. Sin embargo, para poder ser justificado por Cristo significa que yo sea justificado por las obras que Cristo hizo. Secondly, having freedom in Christ means being free to serve Christ in whatever way necessary. En segundo lugar, lo que queremos hablar es acerca de cómo estar libres en Cristo a través del servicio que le hacemos a Él. This is something I believe that the Jews under the law of Moses really struggled with. Ahora, esto es algo que yo creo que los judíos viviendo bajo la ley de Moisés tuvieron algunos problemas. And it could be a driving principle behind the parable of the Good Samaritan. Y esto podría ser, por ejemplo, o para explicar esto podríamos citar el ejemplo de la parábola del buen samaritano. In Luke chapter 10, we can read Jesus' parable of the Good Samaritan. En Lucas capítulo 10 leemos nosotros la parábola de Jesús del buen samaritano. We won't read it today for the sake of time, but there are four main characters that we see in this parable. Ahora, por cuestión de tiempo no vamos a leer toda esta parábola, pero sabemos que por lo menos hay 4 personajes que se muestran en esta parábola. The first was a man who had been beaten by robbers and left for dead on the side of the road. Y de esta manera la Biblia nos habla acerca de un hombre que ha sido golpeado, ha sido asaltado y está tirado en medio del camino. And then the other three were a priest, a Levite, and a Samaritan man. Y las otras 3 personas eran un sacerdote, un levita y otra persona que pasaban por este camino. And I'm sure we're all familiar with the story and how the priest and the Levite moved to the opposite side of the road without helping the beaten man. Y tú y yo estamos familiarizados ya con esta historia o la actitud del levita y el sacerdote que de pronto ven a este hombre en medio del camino, pero simplemente pasan de largo. But the Samaritan man, who was considered an outcast by the Jewish people, Pero sin embargo, esta tercera persona, un samaritano que era considerado una persona que no debería de juntarse con los judíos, he not only stopped to help the man, but he also took him somewhere to be cared for and covered his medical expenses. esta persona, este samaritano, lo que hace no solamente es parar por este hombre que está tirado, herido en el camino, sino también curar sus heridas y pagar, hacer o tomar los gastos que implicaban sanarse. Now, we're not told why the priest and the Levite did not stop to help, but that was not Jesus' point of the parable. Ahora, la Biblia no nos dice por qué el levita y el sacerdote no pararon para ayudar a este hombre, pero ese no es el punto de la historia de Jesús. But for our discussion today, let's just assume that they chose to pass by because of their adherence to the law.
Bueno, quizás una de las conclusiones que podríamos hacer brevemente es que ellos no pararon o no se detuvieron a ayudar a esta persona porque trataban de cumplir las leyes o los mandamientos de las leyes. You see, according to the law, the Levites were the priestly tribe, and they were responsible for managing the worship and sacrificial duties there in the temple. Por ejemplo, la Biblia, la ley dice con respecto a los levitas que ellos estaban encargados de hacer las obras, los trabajos en el templo, de la adoración que se hacía en el templo. So, it could be that maybe they were worship leaders who were on their way to church, so to speak, and they could not afford to be late. Entonces quizás ese sacerdote y levita pues entonces eran personas que estaban trabajando encargados de adorar en el templo y estaban en camino al templo. It could also mean that touching the man, especially if he turned up to be dead, would cause them to be ceremoniously unclean. Y en ese sentido, si ellos se paraban a ayudar a esta persona que está tirada en el camino y quizás muerta, ellos quizás podrían contaminarse. And of course, this would require them to separate themselves from the temple duties for several days to go through the cleaning process. Y según la ley, estar contaminados significaba que ellos se separen de la adoración de Dios o de ayudar en el templo. So we can imagine how these men could have potentially used the law to justify their need to just pass on by and not stop and help. Ahora lo que vemos es como estos hombres, si esto fue la razón, entonces ellos están justificando o tomando la ley como justificación para no ayudar a este hombre que está herido en el camino. Jesus pointed out a similar problem to the Pharisees in Matthew chapter 15 verses 3 through 6. Jesús habla acerca de esto cuando él habla con los fariseos en la Biblia, Matthew 15, en Mateo capítulo 15, 3 through 6. del versículo 3 al 6. So addressing a question about his disciples breaking the traditions of the elders, Jesus replied, saying, "Why do you yourselves transgress the commandment of God for the sake of your tradition? For God said, 'Honor your father and mother,' and he who speaks evil of father or mother is to be put to death. But you say, 'Whoever says to his father or mother, whatever I have that would help you has been given to God,' he is not to honor his father or his mother. And by this, you invalidate the word of God for the sake of your tradition." Jesús dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 3 en adelante, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. So it seems that the law was often used by the Jewish leaders to justify themselves of getting out of what they knew they needed to do, the right thing to do. De esta manera lo que entendemos es que, parecería que los judíos estaban usando la ley para poder justificar las cosas que no querían hacer. Today, though, Christians are not under the law, but instead we are led by the Spirit. Ahora, en estos días, tú y yo, los cristianos, no estamos siendo guiados por la ley, sino guiados por el Espíritu. The Bible says in Galatians 5:16 through 18, "Walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For those are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. But if you are led by the Spirit, you are not under the law." En ese sentido, la Biblia, cuando nos dice que vivimos bajo el Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos dice esto: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. So in times when we wonder, how we should react in a certain situation, the question for us becomes, what would the Spirit have me do? Entonces, cuando tú y yo nos preguntamos, o cuando estamos lidiando con situaciones en las cuales no sabemos qué hacer, de pronto la pregunta que podríamos hacernos sería, ¿cómo el Espíritu quiere que yo responda ante esta situación? And the answer to that question can be found in several places. Ahora, la respuesta a esa pregunta puede estar encontrada en diferentes lugares en la Biblia. For example, in Galatians 5:22 through 23, the Bible tells us the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And against such things there is no law.
Por ejemplo, Gálatas 5, 22 y 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. And so here we can see that any action that we take that would produce the fruits of the Spirit in any given situation is what we should do. Entonces, cuando tú y yo estamos lidiando con diferentes situaciones, debemos de preguntarnos qué es lo que el Espíritu quiere o cómo el Espíritu quiere que responda. Y la Biblia nos dice que debemos de responder dando estos frutos que encontramos aquí en estos versículos 22 y 23. Also, Galatians 6 verse 2 tells us, bear one another's burdens and thereby fulfill the law of Christ. Y también encontramos que Gálatas capítulo 6 versículo 2 nos dice que tú y yo debemos de llevar o sobrellevar las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. And so I believe that we are all capable of assisting a brother who is burdened in some way without having a certain verse to tell us, here's what you need to do. Ahora, yo creo que aquí tú y yo estamos en la capacidad de poder ayudar a que nuestros hermanos, ayudar a llevar las cargas de nuestros hermanos entre nosotros, ¿verdad? Of course, Jesus affirmed that the two greatest commandments were to love God with all of our hearts, our souls, and our minds, and then second is like it to love our neighbor as we would ourselves. Y claro, la Biblia nos recuerda el mandamiento que Jesús nos da con respecto a amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Pero sin embargo también Jesús nos dice que debemos de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. And such a command gives us wide authority and freedom to do the right thing. Y de esta manera lo que Jesús nos está dando a entender es que tenemos la libertad para poder hacer lo correcto para con nuestro prójimo. And this is something that the Jewish leaders in Jesus' day and the priests should have understood, but they were blinded by keeping of the law. Sí, y esto es algo que los judíos deberían de haber entendido con respecto a la ley, pero sin embargo usaban la ley para poder justificar su falta de servicio a Dios. Paul said of himself in 1 Corinthians chapter 9, verses 22 through 23, he says there, to the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, so that I may by all means save some. I do all things for the sake of the gospel, so that I may become a fellow partaker of it. El apóstol Pablo en ese sentido nos dice esto en 1 Corintios 9, 22, 23. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. So being free in Christ means that we are free to serve Him and others in any way that the Holy Spirit would have us to do. Entonces, estar o tener libertad en Cristo, esto es lo que nos hace entender que debemos de servir a Dios y debemos de servir a los demás. And finally, this morning, being freed from sin, or being free in Christ means to be freed from sin. Y finalmente, tener libertad en Cristo significa estar libre del pecado. But this can be a very difficult thing for us to just accept and believe in. And I believe Paul also understood this concern very well. Sin embargo, esto de estar libre del pecado puede ser algo que muchas veces nos es difícil de aceptar, pero es algo de lo que el apóstol Pablo nos enseña en las cartas que él escribe. Consider Romans chapter 7, 21, through chapter 8, verse 2, where Paul discusses his struggle between the flesh and the spirit. Por ejemplo, tú puedes considerar el momento en el que Pablo describe en Romanos capítulo 7, versículo 21 hasta el capítulo 8, las dificultades que él tiene también para poder entender esto. And so there Paul writes, I find then that the principle that evil is present in me, the one who wants to do good. For I joyfully concur with the law of God of the inner man, but I see a different law in the members of my body, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin which is in my members. Wretched man that I am, who will set me free from the body of this death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then on the one hand, I myself with my mind am serving the law of God, but on the other, with my flesh, the law of sin. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra cosa o veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. I love this passage and how Paul shares his frustration of that inner war that goes on with him and that he feels that he's a wretched man. A mí me gusta mucho, amo mucho este pasaje en donde el apóstol Pablo muestra esa lucha interior que hay entre entre cumplir la ley y cumplir lo que Dios quiere que haga en su vida. It's that never-ending battle between the flesh and the spirit that wages war within us. Esa es la lucha interior que hay entre el espíritu y en la carne que muchas veces tú y yo también estamos teniendo. I draw a lot of comfort from what Paul shares here, knowing that despite the internal struggles I face, Y a mí también amo mucho el momento como Pablo explica esta lucha interna. I can have bold confidence that I have been set free from that sin through the great gift of God in Christ Jesus. Pero sin embargo puedo encontrar una confianza muy grande en cuanto a lo que Pablo nos dice a nosotros, que a pesar de esta lucha interna tú y yo estamos libres del pecado. The gospel of Jesus Christ is the only power in heaven and on earth that can permanently tend to our problem of sin. Y de esta manera la Biblia afirma que el evangelio de Cristo es el evangelio que a ti y a mí nos puede librar del pecado. Hebrews chapter 10, verses 10 through 17 says, "We have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Every priest stands daily ministering and offering time after time the same sacrifices which can never take away sin. But Jesus, having offered one sacrifice for sins for all time, sat down at the right hand of God, waiting from that time onward until his enemies be made a footstool for his feet. For by one offering he has perfected for all time those who are sanctified. And the Holy Spirit also testifies to us. For after saying, 'This is the covenant that I will make with them after those days,' says the Lord, 'I will put my laws upon their hearts.' He then says, 'And on their mind I will write them, and their sins and their lawless deeds I will remember no more.'" Versículo 10 de Hebreos 10 dice esto: "En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. So being free in Christ means to be set free from sin. De esta manera la Biblia nos dice que estar libres en Cristo significa también estar libres del pecado. And so in conclusion this morning, there is one spiritual certainty, and that is that each of us will be a slave to one of two things. Ahora, hoy día podemos decir que hay dos cosas muy ciertas, que tú y yo podemos ser esclavos de dos cosas. Either a slave to sin or a slave to righteousness in Christ. O tú y yo somos esclavos del pecado, o tú y yo empezamos a hacer o a vivir una vida en justicia. And each one offers a freedom, but the question is, which freedom is it you desire? Ahora, ambas cosas ofrecen una libertad, pero la pregunta es, ¿qué tipo de libertad es la que tú deseas? Romans 6:20 through 23 says, "For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. Therefore, what benefit were you then deriving from the things of which you are now ashamed? For the outcome of those things is death. But now, having been freed from sin and enslaved to God, you derive your benefit, resulting in sanctification, and the outcome
eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Por ejemplo, la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 20 dice esto, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. The one who is a slave to sin may be freed from righteous living, but they are under a bondage that leads to death. Ahora, una persona que elige ser esclava del pecado puede estar disfrutando de algunas cosas, sin embargo, esto lo va a llevar a la muerte. But the one who is a slave to Christ is freed from sin, is sanctified, and is led to eternal life. Sin embargo, aquella persona que decide vivir bajo la ley de Cristo, esta persona es santificada y recibe vida eterna. And so we each have a choice to make, and these are the only two options: to be a slave to sin and death, or to be made free in Christ and receive eternal life. Ahora, en ese sentido, tú y yo tenemos dos opciones para elegir. O elegimos estar viviendo en pecado, o elegimos estar viviendo en la libertad en Cristo Jesús para ser santificados y recibir vida eterna. So may each of us boldly claim today, as Joshua did in Joshua 24:15, "As for me and my house, we will serve the Lord." Entonces tú y yo, nuestro ánimo es que podamos elegir y decir lo mismo que Josué dijo en Josué capítulo 24:15, en donde dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. So if there's anyone here today who would like to give themselves to the Lord in baptism, or if there's anyone who would like to seek the prayers of your brethren here, then we encourage you to please come as we sing. Ahora, si aquí hay alguien que necesita recibir el bautismo para estar en Cristo Jesús o recibir oración de sus hermanos en Cristo por alguna situación que esté pasando, puede pasar al frente mientras nos ponemos de pie y cantamos esta alabanza. I want to go on, that's still
Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for this nation that we have, that we can come worship you with fear, without being a fear of persecution. Father, we thank you for allowing us to worship in 2 different languages. We pray that our worship is pleasing in your eyesight. Father, we thank you for the lesson. We pray that you will allow us to thirst more for your word. Father, we pray that you will watch over us until we meet again. In your Son, Jesus' name we pray. Amen. Oremos. Bendito Padre, gracias por este servicio con 2 idiomas. Gracias por la lección y ayúdanos a ser ejemplos buenos para otros. Y gracias para la salvación que usted nos da. Gracias por nuestras familias y amigos y para la iglesia aquí. Y oremos que estamos luces en nuestra comunidad, dirigir a otros hacia ti siempre. Gracias por todo lo que es y lo que hace. Y gracias por Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.